En lo profundo de las montañas de Sierra Morena, entre la espesura del bosque y el aullido de los lobos, existe una historia que parece sacada de una leyenda. Una historia de supervivencia, soledad y un vínculo asombroso con la naturaleza salvaje. Hoy vamos a descubrir la vida extraordinaria de Marcos Rodríguez Pantoja, el niño lobo de España. Vendido por su familia cuando era un niño y dejado a merced de la naturaleza, Marcos vivió en completa soledad durante 12 años, aprendiendo los secretos de la vida salvaje y estableciendo un lazo inquebrantable con los lobos que lo acompañaron. Pero, ¿cómo fue realmente su vida en la naturaleza? ¿Y qué pasó cuando fue redescubierto por la sociedad? Esta es la fascinante historia de un niño que desafió todas las probabilidades y sobrevivió contra viento y marea. Prepárate para conocer a Marcos Rodríguez Pantoja, el verdadero niño lobo. La vida de Marcos estuvo atravesada por pérdidas. Cuando tenía 3 años, su madre murió durante el parto de su 8º hijo. Desde aquel entonces, la figura materna estuvo a cargo de una pareja de su padre, que ejercía violencia hacia él y sus 7 hermanitos. Luego de cumplir tan solo la edad de 7 años, lo alejaron de su familia. Su padre lo vendió a un trabajador rural. El futuro, a su corta edad, le prometía una vida de campo rodeado de animales y comida asegurada, siempre y cuando cumpliera con su trabajo. Todo parecía ir bien hasta que, de repente, su jefe murió. Marcos quedó solo, rodeado de cerros escalonados y mucha naturaleza en la zona de Sierra Morena. Fueron pocos los días en los que se mantuvo en el mismo lugar. Tuvo que aprender lo que es la supervivencia, sin ayuda humana y con los pocos aprendizajes que adquirió mientras fue empleado. Marcos cuenta que para comer se guiaba por los animales. Lo que comían ellos, lo comía él. Los jabalíes salvajes comían unas batatas que estaban enterradas y ellos las encontraban porque las olfateaban. Cuando iban a desenterrarlas, Marcos les tiraba una piedra. Los jabalíes corrían asustados y entonces les robaba las batatas. En ese momento entendió cuál sería la estrategia para sobrevivir. Su corta experiencia con los humanos lo había llevado a vivir entre maltratos, abandonos y hambre, pero su nueva apuesta era escapar del pasado. Aprendió a vivir como no se espera que lo haga un niño de 7 años, y eso se extendió hasta que tuvo 19. Las cuevas pasaron a ser su refugio, compartió el hábitat con los animales más salvajes y esto lo llevó a enfrentarse a sus mayores miedos. Marcos cuenta que un día se metió en una lobera a jugar con unos cachorritos lobos que vivían allí. Luego de jugar, se quedó dormido. Cuando despertó, la loba estaba cortando carne de ciervo para los cachorros. Con mucha hambre, Marcos trató de quitarle un pedazo. La loba, con un manotazo, lo alejó. El llamado instinto animal de aquella madre loba se conjugó con la necesidad que atravesaba un niño completamente solo. Cuando terminó de alimentar a sus cachorros, lo miró y le tiró un trozo de carne. No quería tocarlo porque pensó que lo iba a atacar nuevamente, pero se lo fue acercando con el hocico. Lo cogió, lo comió y la loba se le acercó. Él pensó que lo iba a morder, pero sacó la lengua y lo empezó a lamer. Después de eso, ya era uno más de la familia. Iban a todos lados juntos. Una vez aceptado como parte de la manada, poco a poco sus comportamientos humanos quedaron en el olvido. Las palabras las reemplazó por aullidos y diversos sonidos, y tras trasladarse erguido en 4 patas, comenzó a hacer su postura habitual. Él siempre resaltó que fue feliz de esa manera, no le faltaba nada. Pero cuando fue descubierto y llevado a la sociedad, todo cambió para el niño lobo. Corría 1965 y Marcos ya tenía 19 años. En medio de un registro por las tierras por parte de la Guardia Civil Española,
se encontraron con un adolescente que se trasladaba con una manada de lobos, como uno más de ellos. En medio de una gran resistencia fue atrapado y trasladado de nuevo a la vida social con humanos. No ayudó a incrementar su confianza en las personas la forma en que fue arrebatado del que ya era su hábitat natural. Apenas sabía hablar, caminaba a 4 patas, desconocía la mayoría de las convenciones sociales y había olvidado la mayor parte de su antiguo léxico. En primer lugar, el salvaje fue asistido por monjas de Madrid, que fueron las encargadas de guiarlo a su inserción social. Los ruidos de la ciudad, la comunicación, la vestimenta, el andar y buscar una profesión fueron los pilares en ese momento para que conociera cómo iba a ser su vida a partir de ahora. Mientras Marcos solo pensaba en volver al monte. Su mundo, como lo conocía, había dejado de existir para él. Marcos habría preferido quedarse porque la vida normal que todos tenemos resultó ser una pesadilla luego de haberse acostumbrado a hacer vida en el bosque. Con su hallazgo, las autoridades, sorprendidas, rastrearon sus orígenes y comprobaron que de niño definitivamente había sido vendido por su padre. Cuando lograron dar con el hombre, lo llevaron delante de Marcos, pero el padre, poco interesado, no quiso hacerse cargo de él. Desde aquel entonces comenzó a tener la vida de un joven de 19 años. Se instaló en la ciudad y buscó cómo sobrevivir en el mundo con humanos. Sorprendido, recuerda no poder entender que había que pagar por la comida. Consiguió trabajo en el área de hotelería y albañilería, y esto le permitió recorrer muchos lugares de España. Sin embargo, la suerte le volvió a jugar en contra. La gente se aprovechó de él por su inocencia y por medio de engaños y estafas quedó en la calle. Pero un buen día conoció a un policía gallego que, emocionado con su caso, se apiadó de él y se lo llevó a Galicia, donde colaboraba en una finca y lo dejó quedarse con él. Desde que lo atrapó la Guardia Civil, Marcos resalta que nadie se ha preocupado tanto por él como lo hizo este policía Manuel. Él siempre le estará agradecido. Ahora que el niño lobo de Sierra Morena se ha hecho mayor y su caso se ha viralizado, ha despertado una solidaridad que tal vez lo ayude a superar el horror que aún siente por el ser humano. En la actualidad, Marcos vive en la ciudad de Rante, un poblado que pertenece a la región de Galicia. Recibe una pensión del Estado y ofrece charlas sobre su experiencia. En los últimos años, Marcos se ha vuelto célebre por lo increíble de su historia, uno de los pocos casos registrados en los que un humano convivió con animales como un igual del grupo. Su vida ha inspirado una tesis antropológica de doctorado y una novela. También fue representado en la pantalla grande en la película Entre Lobos en el 2010. Si bien hoy vive en la civilización, su corazón siempre estará en el bosque con su manada. La historia de Marcos Rodríguez Pantoja nos invita a cuestionar muchas de nuestras suposiciones sobre lo que significa ser humano y vivir en sociedad. Marcos, quien pasó gran parte de su infancia en la naturaleza, encontró una paz y armonía entre los animales que nunca logró alcanzar en la sociedad humana. A pesar de las adversidades y los peligros de vivir en la naturaleza, Marcos recuerda esos años como los más felices de su vida. Su relato nos muestra que la simplicidad y la autenticidad de la vida animal, libre de las complicaciones y presiones sociales, puede ofrecer una forma de existencia más pura y satisfactoria. La dificultad que enfrentó al reintegrarse a la sociedad subraya cuán alejados estamos de nuestras raíces naturales. En un mundo donde constantemente buscamos la comodidad y el progreso, la experiencia de Marcos nos recuerda la importancia de la conexión con la naturaleza y con nosotros mismos. Y quizás su historia nos inspire a valorar más lo esencial,
a vivir con más sencillez y a encontrar nuestro propio equilibrio entre la vida moderna y nuestra herencia natural. La vida de Marcos Rodríguez Pantoja no solo es una fascinante historia de supervivencia, sino también una poderosa lección sobre la verdadera naturaleza de la felicidad y la pertenencia. Espero verte muy pronto. Te veo luego en otro caso perdido.